¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión, sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre no comer carne. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. A principios de enero salió un artículo en prensa titulado El lobby ganadero en el ecologismo. ¿Por qué se silencia la cuestión más importante? Que obviamente llamó mi atención y me dispuse a leerlo. Aunque ya te hago el spoiler que no lo pude terminar, ni siquiera para contártelo, lo siento. Valoro mucho mi tiempo como para perderlo así. Y es que ya al principio tenía frases como: el artículo habla de un informe que han sacado unas organizaciones y bueno, dice, comillas, el informe destaca el papel, entre otros, del BC3, que es el Basque Center for Climate, en la difusión de desinformación científica al servicio de la industria ganadera. Y ostras, que yo conozco a investigadores del BC3, y de hecho te dejo alguna entrevista que hemos hecho en el podcast de actualidad medioambiental y algún otro en las notas, pues para que si lo quieres escuchar, lo escuches. Otra frase. Y señala a las grandes ONGs ecologistas como cómplices de un negacionismo que está impidiendo que se conozca el principal problema y se active la principal solución. Vaya, no sé a ti, pero a mí esto me suena al chiste del kamikaze. ¿Te sabes el chiste del kamikaze que va por la autovía en sentido contrario y va escuchando la radio? Y por la radio dicen, cuidado en la autovía porque hay un kamikaze y va en sentido contrario. Y el kamikaze que va dice, ¿cómo que un coche que va en sentido contrario? Si vienen todos. Pues estos parece que les pasa lo mismo. Otra frase, entre comillas. Nos referimos al problema de la industria alimentaria de explotación animal como principal causa de la crisis ecológica y a la urgente transición a dietas basadas en plantas como medida más importante. Otra frase. La medida más importante para hacer frente a la crisis ecológico-climática. Y bueno, pues me he ido al IPCC, el panel intergubernamental contra el cambio climático, a ver qué dice. Porque la crisis ecológica pues es más difícil de cuantificar las acciones más importantes, pero contra el cambio climático lo tenemos bastante claro. Y es que el sexto informe de evaluación del IPCC cuantificaba el potencial de algunas acciones para mitigar el cambio climático. Voy a ir diciendo varias por sectores y las voy a decir, vienen en unidades de gigatoneladas de CO2 equivalente por año, ¿vale? Pero al final es como de 0 a 5. Si no te quieres complicar con la medida, al final es pues 0 las que tienen menor potencial para mitigar el cambio climático y 5 las que más, ¿vale? Entonces, dentro de la energía, pues la solar y la eólica tienen un potencial 2 y 3 veces superior a cualquier otra alternativa y a un coste inferior, porque también se valora el coste del dinero, ¿vale? La solar es 4,5 y la eólica casi 4, ¿vale? Estas son 4 veces más que la nuclear y hasta 8 veces más que el secuestro de carbono, por ejemplo, que es 0,6. En cuanto a tierra, agua y alimentación, pues dice que reducir la pérdida de ecosistemas naturales tiene casi tanto potencial como la solar y muy parecido a la eólica, o sea, un 4. El secuestro de carbono en agricultura también tiene casi tanto potencial como la eólica y solar, un 3,5. La reforestación casi un 3, aunque sale más barato, pues no perder los ecosistemas que reforestar, ¿vale? Y es importante que nos fijemos en los costes, porque, bueno, pues porque el dinero no es infinito. Cambiar a dietas sanas y sostenibles un 1,8, reducir el uso de nitrógeno en la agricultura un 0,7 más o menos, reducir el desperdicio alimentario pues más o menos un 0,5. Estos son números aproximados, ¿eh? En cuanto a industria y residuos, pues el cambio en los combustibles es lo que tiene mayor potencial, con un poco más de 2, la reducción de gases fluorados 1,3, eficiencia energética pues más o menos 1,2, eficiencia de materiales no llega al 1, y bueno, más medidas, ¿no? Y en cuanto a un cajón desastre, infraestructura y sociedad, pues tenemos la eficiencia en edificación, en edificios pues un 1,5, vehículos eficientes y eléctricos no llega, yo que sé, a 0,8 más o menos, pues transporte público y bicicletas por ahí anda un poquito menos, y por el estilo también el transporte eficiente en avión y barco.
Aunque todas estas relacionadas con transporte, es cierto que en ellas los costes son muy bajos, así que, bueno, en esa parte son muy positivas. Así que si vamos a lo que nos interesa el tema de hoy, el IPCC cuantifica en gigatoneladas de CO2 equivalente al año el potencial de reducción de emisiones, ¿vale? Cambiar a dietas sanas y sostenibles, aproximadamente 1,8 gigatoneladas de CO2. Y por encima de ese 1,8, o sea que son mejores opciones que cambiar a dietas sanas y sostenibles, tenemos cambiar los combustibles de la industria, reforestación, el secuestro de carbono en la agricultura, la energía eólica, la reducción de la pérdida de ecosistemas naturales y, lo mejor, la energía solar. O sea, ha ido de menos a mayor potencial. Es decir, que cambiar la dieta 1,8 más o menos y la energía solar 4,5 más o menos. Así que queda clarísimo que lo que decían de la medida más importante para hacer frente a la crisis ecológica climática, pues no es una realidad avalada por el IPCC, al menos la parte climática. Y mi reflexión a este respecto es que dentro de todos los que queremos un mundo mejor, más verde y más azul, pues hay mucha gente, diferente cada uno de su padre y de su madre. Así que para no perdernos, hagamos caso a los que saben de cada tema y no nos dejemos llevar por nuestros sesgos y apetencias. Así que te lo resumo en 3 puntos. 1. Dentro de estos sesgos es muy fuerte la religión del no comer carne, que a mí me parece genial. Y ya lo he dicho otras veces, que personalmente como muy poca carne y es necesario comer menos carne. Comemos más incluso de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero las religiones obligan a quien las profesa, no a los demás. Segundo, otro punto es que comer carne se puede hacer de forma sostenible. Sí se puede hacer de forma sostenible. Obviamente no como lo hacemos ahora, hablando en general, y no en las cantidades que lo hacemos actualmente, pero se puede. Y 3, intentar desprestigiar a los científicos que han demostrado con sus investigaciones cosas que no nos interesan o no coinciden con nuestros sesgos, pues está feísimo. Dedícate a desmontar esas investigaciones o demuestra hipótesis contrarias, pero no quieras romper la pareja porque no te favorece. No. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Y bueno, se han puesto de moda algunas de estas organizaciones, incluso saliendo en la tele, que aparentemente buscan acabar con la pérdida de biodiversidad o el cambio climático. Pero en realidad lo que les interesa es que dejes de comer carne, y lo demás es accesorio. El orden es importante. Así que tampoco estaría nada mal no hacerles publicidad.